santa y bendita palabra. Vamos al libro de Santiago, al capítulo 4. Ahí vamos a estar por unos cuantos minutos disertando. Santiago, capítulo 4. Y miremos pues lo que dice aquí. Comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y contesta con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago está preocupado, ¿verdad?, por el clima que está viviendo. Él escribió en el año 64 y la guerra que destruyó a Jerusalén comenzó en el 66, de tal manera que estaba en efervescencia, ¿verdad?, todo. Entonces él se pregunta, ¿verdad?, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Dice las concupiscencias, los malvados deseos de los hombres, las ambiciones, los egoísmos, el deseo de poseer lo que el otro tiene, y así, ¿verdad? Por eso se encienden las guerras y los pleitos, por las pasiones de los hombres, por eso es que vienen. Ahora bien, el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no poseéis, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miramos entonces que hay una serie de pasiones como las codicias. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes serían estas personas a quien le está dirigiendo la carta? Pues la carta está dirigida a las 12 tribus de Israel, o sea, a toda la iglesia. Quiere decir que habían cristianos carnales, mundanos, personas que se habían apartado del camino del Señor y que estaban encendidos en sus pasiones. Por eso el versículo 4 los llama, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Miramos pues que nosotros hemos hecho un pacto con el Señor, ¿verdad? Y ese pacto es como el matrimonio. Sin embargo, miramos aquí que habían personas que se habían ido al mundo, como nosotros decimos, que eran cristianos y estaban, ¿verdad?, metidos en el ambiente de guerra, estaban combatiendo, estaban, ¿verdad?, con todas sus pasiones y todas estas cosas. Y dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces no tenían, ¿verdad?, conciencia de lo que pedían, sino que era para sus propios deleites, para sus propios deseos, para complacer sus propias pasiones. Y Santiago le llama almas adúlteras. ¿Por qué? Porque el pacto que habían hecho con el Señor lo habían violado y ahora estaban, ¿verdad?, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Estaban cometiendo adulterio espiritual. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Podemos leer, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Vamos a mirar ahí lo que nos dice acerca del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está diciendo que no debemos amar al mundo, es decir, el sistema de maldad que hay en este mundo, ¿verdad? Y dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Las modas, las cosas como se comportan los mundanos, ¿verdad? No debemos de amarlo nosotros, porque dice que ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces miramos pues que nos está diciendo que la amistad del mundo nos constituye en enemigos de Dios. ¿Y qué preferimos nosotros? ¿Andar con Dios, apartarnos del mundo, andar haciendo su voluntad y ser amigos de Dios, obedecerle, ¿verdad? Amarlo, seguir sus mandamientos, o seguir las cosas del mundo y ser enemigos de Dios? Dice que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La Escritura no dice en vano, porque el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela, nos cuida, para que andemos en santidad, para que andemos apartados del mundo y de sus deseos, y andemos haciendo la voluntad del Señor, agradable y perfecta, y así poder nosotros servirle en obediencia y en santidad, como dice la palabra de Dios, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el que da mayor gracia, mayor favor, porque Dios dice resiste a los soberbios, es decir, los encara, no los puede soportar, ¿verdad? A los soberbios, a los que se envanecen, a los que andan en vanagloria, a los que se creen superior a los demás, a los que no se comportan, ¿verdad?, con humildad, pero da gracia a los humildes, es decir, les da más favor, más beneplácito, más bendiciones, para que sigan en su camino, para que sigan obedeciéndole y haciendo su voluntad. Miramos pues el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos de someternos a Dios. La pregunta es, ¿cómo nos sometemos a Dios? Bueno, haciendo su voluntad, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, congregándonos, ¿verdad? Orando, estudiando su palabra, ofrendando, haciendo el bien, sirviendo los unos a los otros. Así nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Y Él se acercará a nosotros, estará más cerca de nosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los pecadores, aquellos que están practicando el pecado y siguen, ¿verdad?, haciendo lo malo y no se han apartado, no se han arrepentido, entonces le dicen las manos, las acciones que se hacen con ellas. Nosotros debemos de tener manos limpias. ¿Quién subió al monte de la santidad? El de corazón puro, ¿verdad? Y aquel que haga la voluntad de Dios, ese estará en la presencia del Señor. Por eso dice, bienaventurados limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso debemos de estar limpios de corazón, libres de toda contaminación. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, todo lo puro, todo lo santo, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No se puede tener doble ánimo, sino un solo ánimo, una sola voluntad, ¿verdad? Para seguir al Señor, para obedecerle. No podemos ir del mal que va para un lado a otro, porque entonces no vamos para ningún lado. Que debemos de seguir recto, ¿verdad? Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no desviándonos la mirada, ¿verdad? De Él, no como le pasó al apóstol Pedro cuando miró caminar al Señor sobre las aguas. Le dice, Señor, si eres tú, que pueda caminar sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Mientras él mantuvo la mirada en Cristo, caminaba sobre las aguas como este ladrillo. Pero cuando él volvió a ver atrás, miró la oscuridad, miró las olas, ¿verdad? Entonces se le perdió el contacto con el Señor y se estaba hundiendo. Entonces nosotros debemos de permanecer firmes, ¿verdad? De un solo ánimo, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Afligíos, versículo 9, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El, el, el escritor, ¿verdad? Santiago se está dirigiendo, ¿verdad? A estos pecadores y le dice que se deben de afligir, que se deben lamentar y que deben llorar. ¿Por qué? Por sus pecados. Deben de arrepentirse. Y vuestra risa, dice, la alegría que ellos tenían, que se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para vida, pero la tristeza, que es según el mundo, que es la depresión, esa conduce a la muerte. Entonces les dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces nosotros debemos de humillarnos ante el Señor con un corazón contrito, humilde, ¿verdad? Obediente, haciendo su voluntad para que exalte cuando fuere tiempo. Por eso debemos de ser humildes, mansos, apartados del mal. Como dijo el Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces debemos de ser mansos y humildes y humillarnos delante del Señor. El Señor nos dejó ejemplo porque Él se humilló ante el Padre. Vamos a leer en Filipenses, vamos a pedirle al hermano Luis que nos lea Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muchas gracias. Entonces miramos que el Señor nos dejó ejemplo. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Entonces nosotros debemos humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Luego el versículo 11 tenemos lo siguiente y dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces se está dirigiendo ahora, ¿verdad? Siempre a la congregación, a los hermanos,
y les da una exhortación. Y esa exhortación es: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces no debemos de murmurar los unos con los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así perdonarnos los unos a los otros. Pero hablar por la espalda, el cuchicheo, ¿verdad? Los chismes, las murmuraciones, todo eso nos lleva a la condenación. Si alguno tiene problema contra otro, ¿cómo debe de arreglarse? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Que dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿verdad? Si una persona tiene problema con otro, lo llama aparte, se ponen en oración para tratar de arreglar los problemas, pero no andar hablando por la espalda, andar en murmuraciones, andar en chismes ni en contiendas. Entonces dice que no murmuremos los unos contra los otros. Y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, ya no eres una persona que está cumpliendo la ley de Cristo, sino que se está convirtiendo en un juez, ¿verdad? Señalando a los demás, juzgándolos y haciendo juicio de condenación, lo cual dice Santiago que no debe suceder entre los cristianos, entre todos nosotros. Versículo 12. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Miramos que uno es el dador de la ley, que es Dios. Dios es el único que puede salvar o puede perder. Pero dice: pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces ese es hacer juicio de condenación, ¿verdad? El cual no se puede hacer, porque el único que puede juzgar y puede condenar es Dios, porque nosotros no somos jueces los unos de los otros, sino que somos hermanos. Y uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder. Pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora vamos al versículo 13 y dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. El versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El problema aquí no es hacer planes, podemos nosotros hacer planes. El problema es la jactancia, creyendo que nosotros disponemos de nuestra vida. Y dicen: bueno, voy a ir a tal ciudad, voy a ganar, voy a traficar. El Señor nos está prohibiendo el comercio, el cual es libre y es legítimo, siempre y cuando, ¿verdad?, se sea honesto. Pero sí la jactancia, como que si se puede disponer de la vida, como que la vida la tenemos comprada, ¿verdad? Pero no es así. Debemos depender del Señor en todos nuestros actos, en todas nuestras acciones, en toda nuestra manera de ser y en toda nuestra manera de comportarnos. Y dice: no sabéis lo que será mañana. Nosotros sabemos solamente lo de hoy, pero lo que sucederá mañana no lo sabemos. Por lo tanto dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida en nosotros es completamente efímera y pasajera. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como una neblina que aparece, pero cuando viene el sol se desvanece y se termina. Entonces dice, ¿verdad? En lugar de lo cual debieras de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto y aquello. Entonces, esto es lo que manda Santiago: poner a Dios primero en nuestros planes, en las decisiones de nuestra vida, porque en Él está nuestra vida. Nuestra vida es como una neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Entonces dice: hermanos míos, versículo 16,
sigue diciendo, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Es decir, poner a Dios en primer lugar de nuestra vida y de nuestros planes, porque en Él está nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿verdad? Porque no sabemos el día de mañana, porque solamente podemos saber el día de hoy que estamos aquí presentes, pero mañana no sabemos si estaremos en este cuerpo o no lo estaremos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en sus planes, entonces se jacta y cae en soberbia, porque cree que es dueño de su vida. Por eso dice que por eso os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, hemos terminado el capítulo 4. Si hay alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Gracias. Sí, yo creo que en esta semana y en varias semanas atrás siempre he escuchado a veces la siguiente afirmación. Mire qué interesante. Hablando del versículo 7, cuando dice aquí, sométanse pues a Dios. Entonces, ahí comentaba qué es someterse a Dios. Pero fíjense que muchas veces nosotros como cristianos tenemos el siguiente pensamiento. Yo sé, dice este pensamiento, yo sé que Dios me entiende. Yo sé que Dios sabe. Y yo sé que Él me aprueba lo que estoy haciendo. O yo sé que Él me sabe lo que siento y yo sé que hacer esto está bien. Cuando explícitamente estoy contradiciendo un texto claro de la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar más claros de lo siguiente? De que someterme a Dios es hacer su voluntad, pero no es lo que yo creo en mi pensamiento que Él es su voluntad, sino es lo que aquí dice. ¿Cómo convencerme de eso? De esto que está aquí escrito es lo que tengo que hacer porque aquí está escrito su voluntad, no que yo diga, yo creo que Dios me respalda en esto, pero estoy contradiciendo algo que está literalmente escrito aquí. ¿Qué podemos ver en ese aspecto, en ese pensamiento? Sí, lo que tenemos que hacer nosotros no es guiarnos por nuestros propios sentimientos y emociones, porque dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, ¿verdad? Que miro el corazón para dar a cada uno según sus obras. Entonces no debemos dejarnos llevar. Es que mi corazón, lo que mi corazón siente, es lo que mi corazón me dicta. No, porque es engañoso y es perverso, sino que debemos de guiarnos por la palabra de Dios. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno hable de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministre de acuerdo al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Entonces no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que nuestra intuición, por lo que dice nuestro corazón, sino que realmente por lo que Dios dice a través de su palabra, para poder saber que sí estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Tienen otra pregunta o comentario? No. Bueno, entonces, tome, hermano Luis, el micrófono. Hermano Luis, Parece que ¿qué significa el versículo 8? Dice la hermana Eugenia, ¿qué significa el versículo 8? Dice, específicamente, ¿qué cosa?
¿O todo el versículo 8? Una pregunta, hermano. Bendiciones, buenas noches. El versículo 8, Sí, sí, bendiciones, hermano es Francisco. que en el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Específicamente, ¿qué es lo que trata de decir en este caso Santiago? Porque no es que se supone, o sea, nosotros como bautizados tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿a qué se refiere Él cuando dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes? Si ya lo tenemos dentro. Sí. En el contexto que nosotros debemos de ver, la circunstancia que estaba viviendo la iglesia era una circunstancia de una preparación que estaba haciendo la nación para una guerra. Y habían pleitos, habían guerras, dice, habían pasiones, personas mundanas, porque les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, dirigiéndose a ese público, les dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y sigue diciendo, ¿verdad? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificáis vuestros corazones. Entonces se está dirigiendo a personas que estaban flaqueando dentro de la iglesia, tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces les dice, acérquense a Dios. ¿Y cómo se deben de acercar a Dios? Sometiéndonos completamente a su voluntad, rindiéndonos a Él, haciendo lo que Él agrada, lo que dice su santa palabra. Porque eso hay que leer todo el versículo 8 y no solamente la parte donde dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces es un llamado de atención a muchos cristianos débiles y flacos que no estaban haciendo la voluntad de Dios, que no se estaban entregando completamente en cuerpo, en alma y espíritu, que no le estaban sirviendo, que no le estaban obedeciendo a Dios. Entonces por eso le dice que se deben de acercar, haciendo su voluntad, purificando los corazones. Pecadores, le dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es una exhortación para una entrega total a Dios y una consagración. También un comentario, también podríamos decir de que es una figura para darnos ese mensaje precisamente que nos está explicando ahorita, del sometimiento completo a Dios, de la obediencia a Dios, porque como estamos hablando de que Dios es espíritu, no podemos pensar de que la dimensión espiritual sea como la natural. En la natural, el mundo físico, hay distancia, ¿verdad? Y tiempo. Entonces, yo me acerco a usted y hay una distancia y un tiempo, pero este es el mundo físico, pero como no entendemos el mundo espiritual, entonces la palabra nos da esa figura de decirnos acercarse a Dios. Pero ¿cómo me acerco a Dios si Dios está acá o allá o a más largo, más cerca? Es lo que efectivamente el hermano Luis nos está explicando. Entre más me someto a su voluntad y hago lo que Él espera que yo haga, entonces más cerca estoy de Dios. Estoy haciendo su voluntad, es estar más cerca de Dios, porque puedo tener, efectivamente, como dijo el hermano Francisco, el Espíritu Santo, pero apagado. No apaguéis al Espíritu, dice la palabra. Apagado, constrito. Entonces yo lo tengo, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Dentro de mí. ¿Dónde? En el corazón, en la glándula pineal, que es el centro del cerebro. Específicamente hay un lugar, no, sino que significa el interior de la conciencia espiritual. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, es eso precisamente lo que nos decía el hermano Luis, someterse a la voluntad de Dios. Hermano Sí, Manuel. Pues ese texto que mencionaba nuestro hermano, pues es algo, me venía a la mente, ¿verdad? Sí que nosotros somos cristianos, estamos con Dios, ¿verdad? Pero a veces algunas actitudes nos hacen un poco alejarnos de Dios, porque Dios es 100% santo, es puro.
Por eso dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Dios está, lo único es nosotros acercarnos, pero ¿cómo nos vamos a acercar? Bueno, con nuestra conciencia limpia, sin pecado, ¿verdad? Sin contaminación de carne. Por eso dice que debemos de estar purificándonos, perfeccionándonos en la santidad para acercarnos a Dios. Cuando dice acercado a Dios y Él se acercará a vosotros, tiene que ser con un corazón limpio porque Dios es santo. Dios no puede, como dice, ¿verdad? Más anteriormente los textos, Dios no puede estar relacionándose con las actitudes del mundo, ¿verdad? No podemos estar en el mundo, pero también estar con Dios. No puede ser, ¿verdad? Sino que servir a un solo Señor, acercado a Dios, pero tiene que ser con una, sin contaminación de carne, con un corazón puro, lleno de santidad. Y ahí Dios se acercará a nosotros. Porque cuando un niño, yo pongo el ejemplo, ¿verdad? El niño viene todo sucio a abrazarme y yo estoy limpio. No, no, no. Andar, bañate primero y después vamos a abrazarnos, porque si no me va a ensuciar, ¿verdad? Así es. Nosotros como hijos, y si andamos mal, nuestra conciencia la andamos mal, no podemos llegar a Dios, porque Dios es santo. Primero dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿verdad? Y que nosotros, pues, limpiando, nuestra conciencia esté sana, esté ante Dios, porque dice, cercado a Dios y Él nos va a responder nuestras peticiones, hermano. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis, por compartirnos este estudio de Santiago capítulo 4. Dios primero, el próximo miércoles, en Círculo de Oración, tenemos, ¿cómo dice? Correcto, sí, el último capítulo, ¿verdad? Correcto, el próximo miércoles de Santiago capítulo 5, no se lo pierda.